Pues buenos días, me vuelvo a presentar para las personas que acaban de llegar. Mi nombre es Yves Renfer y me acabo de incorporar a Pact Capital, LATAM. Eh, Antes de empezar la presentación, quiero hacer una pregunta muy rápido y que me cuenten si saben algo del tema de bonos de carbono, del mercado de bonos de carbono en sí. Ok, perfecto, veo unas manos levantadas. Básicamente, este mercado es un mercado que se hace para cumplir con las metas que tenemos para ser en carbono net zero para 2050. ¿Por qué tenemos que ser net zero en temas de emisiones de carbono en 2050? Porque si no, la temperatura del planeta va a aumentar tanto que va a ser imposible vivir aquí. Entonces, se ha hecho una alianza con todos los países. De hecho, no sé si se acuerdan, pero Trump se salió del acuerdo en su administración. Y bueno, de nuevo Estados Unidos está dentro de la administración. Pero es un poquito para darles una breve introducción de qué es el mercado de bonos de carbono. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Antes de platicarles rapidísimo lo que hacemos, les cuento un poquito más del mercado de bonos. La manera en la que funciona este mercado es una empresa que puede reducir, mitigar o eliminar carbono de la atmósfera, recibe por otro lado una remuneración económica con el propósito de incentivarlas a ser más verdes y cambiar un poquito. Entonces, es lo que hacemos en Pact, un poco tratar de ayudar a empresas a entrar a este mercado de bonos de carbono, a pues de alguna manera crecer y que puedan darse cuenta que lo que decíamos hace rato, el ser verde ya no es un problema, sino que se ha vuelto un negocio. Si podemos dar a la siguiente. Digo, aquí como Pact Capital somos un socio estratégico que pues podemos participar de diferentes maneras. Podemos participar como consultores, como desarrolladores, como inversionistas en este tipo de proyectos. Entonces participamos de la mano de empresarios, de dueños de terrenos, dueños de proyectos, justo llevándolos hacia este lado un poco más verde, tratando de justo maximizar beneficios con todo esto que hacemos. O sea, a ver, les cuento, me voy a echar un poquito más para atrás de Pact Capital. Somos un trader en realidad, o sea, es nuestro core business. Y entonces tenemos nuestras oficinas en Ginebra, en Suiza, tenemos oficinas en Dubái y ahora tenemos las oficinas en Ciudad de México. Y lo que hacemos es tratar de generar estos bonos, mandarlos a nuestra oficina en Suiza y de ahí colocarlos en alguno de nuestros clientes. Tenemos clientes muy grandes que justo están tratando de mitigar estas emisiones, de llegar a la meta y bueno, es como una cadena un poquito. Ya les platiqué un poco cómo se generan los bonos, ya les platiqué un poquito qué son los créditos y bueno, ¿por qué se debe participar? Justo es porque si no hacemos algo hoy, mañana va a ser demasiado tarde. La siguiente, por favor. El mercado de créditos de carbono, otra vez un poquito, hay dos vertientes en el mercado de bonos de carbono. Una parte regulada, que es la que el gobierno te dice, ok, no puedes contaminar más de tanto, va con las empresas más grandes y les dice, ok, el límite es este. Entonces, para el próximo año necesito que bajes tus emisiones a tanto, o si no, te voy a empezar a multar. Entonces, lo que hacen las empresas es empezar a buscar maneras de conseguir estos créditos, ya sea o reduciendo actuales emisiones o comprando bonos a otras empresas que son verdes y que por su parte están reduciendo este tipo de emisiones. Hay dos diferentes mercados dentro de los bonos de carbono. Uno es el tecnológico y el otro es el natural. Para ambas partes, bueno, a ver, me voy a echar otra vez para atrás, es el mercado regulado y el mercado voluntario. En la parte de mercado, o sea, de los dos, tenemos la parte tecnológica y la parte
de la naturaleza. Como bien lo dice, la parte tecnológica es pues paneles solares, pueden ser biodigestores, máquinas que simplemente agarran el carbono de la atmósfera y lo convierten, o sea, lo eliminan. Y por la parte natural, pues es obvio, ¿no? Un poquito los árboles que por su proceso natural de fotosíntesis absorben carbono y se lo guardan, quitando así carbono de la atmósfera. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Es un poco del desarrollo de proyectos, lo que les platicaba, nos asociamos de alguna manera con dueños de proyectos para encontrar sinergias y ayudarlos a volverse un poquito más verdes. Entonces, podemos participar de diferentes formas, podemos llevarlos de la mano, literalmente, podemos ser inversionistas tal cual, podemos nosotros absorber el proyecto y hacer todo nosotros, o simplemente fungir como consultores. La manera en la que normalmente tratamos de trabajar es, nosotros llegamos con la inversión, nosotros, absorbemos todos los costos de capital y recibimos de la venta o de la producción de estos bonos, recibimos los ingresos hasta que se cubran nuestra inversión y después dividimos los ingresos de este proyecto, normalmente 50-50, pero pues eso ya es negociación, depende mucho, es como un saco hecho a la medida, que puede ser pues adecuarse a las necesidades o a los requerimientos de cada uno de los proyectos o empresas o personas. Muy rápido, analicemos la posición de la industria, en dónde está, en qué precios está vendiendo cierto tipo de bono, cómo lo podemos colocar más rápido, cuánto tiempo nos tardaríamos. Después pasamos a la implementación, la manera más adecuada de implementar el proyecto. De ahí pasamos al mercado de créditos de carbono. Esto dura un rato, o sea, es un proceso de meses en el que pasa todo por un registro, llegan verificadores específicos a checar que el proyecto se esté haciendo, que no sea el famoso greenwashing, que se presta mucho al tema, ¿no? El greenwashing es un poco, pues estoy reduciendo emisiones de carbono, pero en realidad no lo estoy haciendo. Entonces, hay verificadores internacionales que se enfocan en que estos créditos sean de verdad. Entonces, los proyectos están verificados y después se generan los créditos de carbono. En el mercado de créditos de carbono, como les digo, es un mercado donde se puede comprar y vender y ahí pues se colocan los créditos y se recibe una recompensa, que ya es el ingreso por la venta de estos bonos o créditos. Ahí siempre me corrigen porque no son bonos de carbono, son créditos de carbono. Los bonos tienen, o sea, es una estructura diferente, entonces nada más, perdón por la corrección, son créditos de carbono. Y ya, siguiente. Ahora, bueno, un poquito más de PACT otra vez. Y es como les platicaba antes, podemos hacer varias cosas. Hacemos, o sea, que el acceso sea más fácil a todo este mundo, porque es un mundo nuevo, un mundo un poco complicado de entender y es difícil saber en dónde está uno parado en este mercado. Entonces, hacemos que el acceso sea más fácil. Podemos manejar y administrar, como les platiqué. Les damos acceso también, o sea, podemos hacer estructuras de cofinanciamiento donde le damos acceso a inversionistas que les interesa este tema, a proyectos que ya tenemos con nosotros y que podríamos cofinanciar. Y bueno, podemos también ofrecer la gestión integral del proyecto. Siguiente. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho. Como pueden ver, todo es enfocado en este nuevo mundo verde. Tenemos inversión en Pakistán, en molinos de viento, tenemos paneles solares, estufas mejoras en la India, que es un proyecto interesantísimo para la gente más pobre. Reforestación en el sur de México, este es un proyecto padrísimo, donde estamos cuidando pues, la selva mexicana que se ve todos los días amenazada
por intereses de diferentes partidarios. Tenemos una planta de energía de biogás en Turquía. Son súper interesantes porque estas plantas funcionan con desechos. Entonces, algo que ayer era basura, era algo pues, que hasta te puede costar porque tienes que pagarle a alguien para que se lo lleve. Ahorita puedes generar electricidad a partir de esta tecnología. Y bueno, son un poco de los proyectos que tenemos. Le digo, tenemos presencia a nivel internacional y estamos soportados por o sea, tenemos una buena cartera para poder invertir en proyectos alrededor del mundo. Nosotros específicamente, como Pact Latam, nos centramos o nos concentramos en Latinoamérica. Siguiente. Ahora, ¿por qué confiar en Pact? Pues bueno, somos una empresa suiza, que creo que eso se me olvidó comentárselo, tuve que haber empezado con eso. Pero manejamos, o sea, todo con la mayor integridad y profesionalismo posible. Somos súper abiertos con todos los números, con todo la manera de funcionamiento, la manera de trabajar. Tenemos un alcance de mercado justo a nivel internacional en todo el planeta y bueno, pues dominamos esta parte del intercambio de los bonos que puede llegar a ser difícil porque muchas veces hay gente que conoce el tema, produce los bonos y luego se los queda. Bueno, los créditos y luego se los queda y no los puede colocar. Entonces, es una parte súper importante del esquema. Con esto, pues, doy terminada la presentación. Quiero agradecer muchísimo a Patrick y a Luisa y agradecerles a ustedes también por tenernos aquí el día de hoy. De verdad que qué buen evento. ¿Algún comentario que quieran hacer? Armando levantó primero. Me queda clarísimo que señor y manda. Sí, oye, muchas gracias. Súper interesante. Mencionaste algo de los verificadores internacionales. Sí. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegan a México? ¿Qué empresa es? Mira, hay diferentes. Uno es Verra, uno es CAR, y lo que ellos, o sea, están a nivel global, están en México, y a lo que ellos se dedican específicamente es ir y ver, validar y verificar los proyectos para ver que las cosas se estén haciendo de la manera correcta. Hay metodologías, todas estas tienen metodologías detrás. Entonces, para que de verdad estés mitigando las emisiones de carbono, tienes que seguir la metodología. Y estas verificadoras es justo a lo que se dedican. Ir y checar que estés haciendo todo al pie de la letra para poder verificar el proyecto, simplemente. Los tigres. Y puedo entrar un poco más en detalles. Pues es el momento en el que entra. Un comentario nada más. O sea, si yo tengo un proyecto nuevo, me conviene meter a los verificadores en un inicio para apuntar justamente a... Para aclarar esa duda, entonces los verificadores como tal son los internacionales, Intertek, TÜV Nord, Bureau Veritas, y hay también verificadores locales que están certificados en frente el EMA para hacer el trabajo bajo las normas ISO 14064, 65 y el 1404. Ellos verifican que los procesos implementados, como cualquier proceso ISO, se lleva a cabo. Los registros que está hablando Yves son los registros donde se coloca esos créditos voluntarios. Y esos registros son registros internacionales que muestra el proyecto, todo el plan de proyecto y todas las series de verificaciones. Cada tanda de créditos que se emite es una tanda verificada. Entonces, un ejemplo que aclara un poco el asunto. Tienes un relleno sanitario. En el relleno sanitario emites metano. La norma mexicana dice que deberías quemar ese metano y no dejarlo salir. El metano es 22 veces más dañino al medio ambiente que carbono dióxido. Entonces, un proyecto de reducción industrial, capturas el metano, centralizas, pones una mecha, lo quemas, lo conviertes de metano a carbono dióxido y esa reducción de gases dañinos es lo que acreditas. Vas por un proceso de documentación, de construcción, y en la validación del proyecto y verificación entran estas verificadoras internacionales para asegurar que lo hiciste según la norma y que cumples. Y ya verificado tu trabajo y tu reducción, emites tandas de créditos.
Esos créditos hoy en mundo, como cualquier bien, se puede vender a un mercado futuros bajo el ICE Market o el CME, o también puedes buscar prefinanciamiento para el proyecto. Como un desarrollador de bienes, tienes un terreno vacío y qué bonito, puedo meterle un apartamento, puedo meterle una fábrica, puedo meterle un OXXO, y cada uno tiene un modelo económico diferente. Pero al final del día, esos verificadores llegan a asegurar que el trabajo fue hecho por un proceso y solo ahí es cuando puedes lograr las certificaciones. Espero que eso ayude a aclarar un poco esa parte. Muchísimas gracias. No, de nada. Y nada más quisiera complementar, como dijo Yves, es un proceso largo desde que da la idea del proyecto, o sea, la conceptualización, cómo se va refinando, uno para ver si es carbonizable, porque hoy en día pensamos que todo puede convertirse en créditos de carbono y hay que hacer un buen perfil, una buena prefactibilidad del proyecto, de mucho dinero también involucrado ahí en las inversiones, para poder después hacer el registro en estas empresas, valga la redundancia, se registran los proyectos, hacer la verificación, todo. Después tiene que haber un proceso de monitoreo. Son proyectos a largo plazo y también el compromiso, el reto está en la permanencia de ese proyecto en el largo plazo, ¿no? O sea, hacer un buen compromiso con el dueño del proyecto, no solo para las primeras tandas o las 2 o 3 primeras tandas, sino en el largo plazo, porque no solo es generar el dinero, es la adicionalidad social, ambiental, etcétera, que generan estos proyectos. ¿Otras dudas, preguntas? Sí, un proyecto, digamos, totalmente nuevo, que se supone o debería de tener un impacto sustancial en el volumen de emisiones, en particular de CO2. Proyectos urbanos, transporte público, tal por ahí van. Pero, inicialmente, digamos, ¿cómo pasar de la idea al financiamiento utilizando los mecanismos? Las preguntas son, ¿hay como bridge equity o alguna cosa por el estilo que permita financiar estos proyectos? En el mundo nuestro, como somos financistas de proyecto y también desarrolladores, en idea podemos entrarle y desarrollarle conjunto. Y lo mejor en algunos casos es buscar oportunidades greenfield, donde lo montas bien desde uno y ya incorporas estos procesos. Pero también hay oportunidades en brownfield, por ejemplo, la industria petrolera en México, que debería tener sus reducciones de metano. Ok. Y para el bridge financing, entonces, el bridge financing, en realidad, si el proyecto en papel y las proyecciones de esos créditos de reducciones están, entraríamos en una fase de deployment de capital para llevar la idea al registro montado, el plan en papel, ya validado por el validador. Ya validado por el validador tercero, ya sabemos que en teoría aguanta, y ahí entraríamos con la segunda fase de deployment de el execution. Y ahí en el implementation y execution podremos venir con diferentes tandas de deployment llevando a cabo el proyecto. Y nuestro perfil de riesgo es el alcance. Incorporar en particular al sector público, a gobiernos, digamos, municipales y estatales, ¿no? Sí. De tal manera que ellos sean eventualmente los dueños del proyecto para que tenga permanencia. Pero al mismo tiempo no puedes ir y pedirle a los gobiernos. Están normalmente hasta el sector debe decir, oye, además ponle lana para esto. Entonces, quizá, digamos, la forma de ejecutarlo sea alguna clase como de bridge equity, alguna monetización de concesiones que eventualmente sea carbonizada. En ese punto, para mí lo primordial es que la gente usa un lente conceptual contable para ver esto como una línea contable en sus empresas y de ahí ver qué hacen con ese potencial bien y dónde invierten y desarrollan para lograr ese otro ingreso. Como no hay empresa, digamos, apenas es una idea. Sí. Ahí no sé cómo hacer el link. Hay pocas empresas que entrarían en el perfil de riesgo para desarrollar la idea y no es un modelo todavía tan abierto. Nosotros sí, porque desarrollamos también. No es que vas al banco hoy en México y dices, tengo este proyecto. Yo creo que hay una oportunidad en México más que todo en esta parte donde los municipios sí son dueños o tienen los derechos de el tratamiento de aguas, el parte de la dispensión de los desechos municipales y ahí es donde generas mucho metano.
quién es el operador que le dieron la concesión, trabajar en conjunto, mano en mano con municipios, con los operadores y con el sector privado, entrar en una tanda de un Guarantee Floor Investment y buscar levantar fondos locales para proyectos más grandes. Y lo interesante de estos proyectos sí generan ingresos, tanto para el implementador y los municipios, y el municipio en ese sentido tiene ya una nueva línea con cual puede generar ingresos. Y un ejemplo para un municipio, como mencioné, el tratamiento de aguas no solo genera el crédito de carbono, pero en un país donde el mundo eléctrico es un poco más claro, podrá hasta generar electricidad y ganar ese segundo ingreso de la producción que genera ese lugar. Pero al terminar de responder tu pregunta, no hay muchos mecanismos hoy que entrarían al riesgo al inicio para hacer ese bridge de llevar la idea a cabo. Creo que sí tienen que buscar más empresas integrales, que ya hay varias en México que están buscando Greenfield Projects y entrarán con ese riesgo de llevarlo de cero a algo. ¿Otra pregunta? Una pregunta, ¿por qué no ha crecido más rápido el mercado de estos verificadores? O sea, yo creo que deberíamos estar llegando pronto a tener, como tenemos a Standard & Poor's, Fitch, Moody's, que son agencias calificadoras y que cuando quieres emitir, pues tienes que tener una calificación por parte de ellos. Pues deberíamos llegar a un momento en donde tienes que tener una calificación ESG, ¿no? Y me da la impresión de que esa parte, pero no, esa es pregunta, todavía no es lo suficientemente vinculante. Y muchas empresas o incluso instituciones financieras o incluso fondos siguen haciendo su propia calificación de lo que ellos creen que es verde y lo que no. Entonces todavía veo un poco arbitraria esa parte. ¿Y por qué no ha crecido más? Y la segunda pregunta es, yo creo que el impulso que está ausente en todo esto, por lo menos en el caso de México, pero creo que es un fenómeno global, es toda la parte fiscal, toda la parte de impuestos. Es decir, creo que todavía no hay un sistema de incentivos lo suficientemente fuerte y consolidado como para que este tipo de emisiones crecieran más. No sé, ¿qué piensan ustedes de estos dos temas? Y ahí, no, 100% tienes el problema clave, que si los gobiernos no regulan un poco más, no tenemos las reglas del juego muy claro. Y esto no es algo nuevo, esto viene desde los finales de 90 con el protocolo de Kioto y se iba desarrollando a un punto donde mercados regulados entrarían muy claro con señales al mercado de esos costos. ¿Cuál es el costo si sobrepasas tu emisión? Y ahí ya sabes cuál es el costo que puedes invertir a reducir. Menos que mi impuesto, reduzco y salgo bien. Y si me queda algo, lo vendo. Entonces, el mercado regulado creó el mercado de carbono, pero países más desarrollados, o ni tanto países, gobiernos subnacionales como California, Ottawa, Quebec, y gobiernos nacionales como Japón, Australia y la Federación Europea implementaron sistemas de impuestos que muy claramente ponen los reglas del juego. En el 2000, con el crash del 2008, el mercado voluntario cayó porque el capital de riesgo desapareció y los gobiernos tenían mucho miedo de implementar más impuestos. Con todos los modelos de quantitative easing, la gente pensó, dinero gratis, buenísimo. Volvió a crecer a un punto donde ya los market actors, que son ahorita más los stakeholders, los hedge funds, los VCs, empezaron a ver empresas que tienen sus controles de mitigación de riesgo climáticos, estaban valorándose más sus acciones en las bolsas de valores y ahí los fondos empezaron a exigir a las empresas que están invirtiendo, muéstrame cómo contabilizas tus riesgos. Tienes una fábrica de manzanas en una zona donde 5 años ya no vas a poder producir manzanas. ¿Por qué invertir en ti si no tienes un plan para tu plan climático? Y ahí es donde ahorita en estos últimos 3 años ya has visto ese removimiento de capital hacia empresas que están comprobando y mostrando ese tipo de trabajo y ese tipo de disclosures. El SEC este año en los Estados Unidos está comprobando y pasando the Climate Risk Disclosure bajo la SEC. Entonces ya abres otra vez más regulación, más claridad de gobiernos hacia empresas privadas en qué tienen que hacer y no hacer. Y eso creo que va empujando y llevando el mercado. Entonces, cuando tienes una herramienta como un certificado voluntario que viene ya certificado por una tercera parte, ahí le agregas valor a esa parte de señalar a los mercados, mira, ya estoy haciendo, ya estoy mostrando, y más importante, me estoy preparando para estos cambios del juego con el SEC. Y ahí es donde creo que hoy en día, ¿por qué no se hizo antes? Cosas macroeconómicas, cosas políticas, pero la voluntad al final de las empresas privadas no estaban.
Ahora la voluntad sí está y lo hace más fácil a gobiernos no tener que luchar con un lobby group y trabajar mano en mano. Entonces vamos a ver como la curva de la pandemia, esa explosión exponencial de estos tipos de mecanismos en otros mercados. Y ese redeployment de capital va a alimentar ese fuego. Y a la primera pregunta, ¿por qué no hay más verificadores o validadores? Las empresas grandes multinacionales que hacen ese trabajo, no había suficiente demanda. Y los certificadores que tenían ya haciendo sus pruebas y certificados bajo esas normas, no estaban tan disponibles en el mercado. Ahorita con esta nueva demanda, creo que se va a formar más gente porque se requiere y tenemos un bottleneck. La demanda de créditos de aquí hasta el 2023 está mucho más alto que la capacidad de producir por todos estos pasos que se requiere. Entonces estamos en un momento ahí de coyunturas en varias áreas, pero principalmente cuando el sector financiero dice, esto es algo que me gusta, ahí es donde creo que vamos a ver mucho más movimiento. Si puedo complementar un poco. Sí. ¿No? Yo soy consejero de un par de instituciones que manejan dinero institucional, una pobre y un par de seguro. Entonces, digamos, del lado del buy side, entiendo bien cómo está esa parte. Desde hace mucho tiempo existe la regulación de tener una calificación mínima, ¿no? Entonces, por eso es que existen calificadoras como Moody's o ¿no? Pero no existía digamos, el límite regulatorio de decir, oye, y tienes que tener tal porcentaje en empresas, digamos, no solamente verdes, sino que llaman ESG, que es Environmental, Social Governance. Entonces tienes que tener, y ha ido subiendo ese límite, ¿no? Tienes que tener un porcentaje X de tus activos en cosas que cumplan con un criterio ESG. Ocurren dos cosas. La primera es que va subiendo el mínimo, y la segunda es que se va apretando el estándar, ¿no? Entonces, al ocurrir esas dos cosas, surge, entre otras, la demanda por la verificación, ¿no? Nosotros en los libros pues, cada vez más requerimos esa verificación. Y comentaba Luis hace rato que estamos invirtiendo en una fibra ecológica que tiene algunas características de reducción de emisiones. Pero entonces las dos cosas van concluyendo al mismo lugar. En la medida en la que no hay la exigencia regulatoria, a la gente le importa un cacahuate. No, o sea, no vas a hacer algo que vaya en tu contra, pero si te lo exigen, pues lo tienes que hacer. Y eso implica también que a medida que va subiendo la demanda y no hay los assets, digamos, se sobrevalúan, deja de ser un poco desproporcionada. 100%. Y en esa parte, regresando al S&P, S&P has a Platts report. El S&P tiene un informe de Platts demostrando cuál es el mercado de los créditos de carbono, pero además de eso, bajo Merrill Lynch y other investment groups, tienen su SEG indexes and indicators que cada uno creó porque estaban viendo cómo muestran a su cartera, estamos viendo el topic, pero no hay una metodología estándar a través de las industrias financieras. Pero ahí sí creo que el demanda ahorita, dentro de viéndolo como un asset, regresando a mi punto, poniendo como empresarios o inversionistas el lente conceptual de verlo como un bien que capaz no lo vieron. O más importante, un stranded asset que lo abandonaron y olvidaron, ahora puede estar empezando a generar ingresos. Y eso es donde creo que hay más oportunidades para empresarios y inversionistas. Listo. Muy bien. No te vayas, Pat. No lo dije, lo guardé para este momento. Queremos agradecerle a tu organización que sean patrocinadores nuestros. Las asociaciones viven de dos cosas: de la membresía, de lo que paga cada uno de sus miembros, y de los patrocinios. Y a cambio, las buenas asociaciones debemos honrar la marca de nuestros patrocinadores. Entonces, este es un compromiso a que a través de cada uno de los miembros aquí presentes y los virtuales, haremos saber de esta propuesta a todos nuestros conocidos, a nuestros contactos, ¿no? Para que se cree una fuerza de leads hacia tu empresa, tu organización, ¿no? Excelente, gracias. No, y viendo este gremio es muy bonito ver la experiencia, la voluntad y los sectores amplios que agarran. Yo creo que hoy en día ser especialista te queda ciego
y ustedes que convienen y convienen toda esta gente de compartir ideas e inputs generacional, industrial, es muy bonito. Entonces, muy felices de ser parte y que nos invitaron a participar. Entonces, lo que podemos apoyar también de conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias.